tardes a todas y todos. Agradecer a Aysén por esta invitación, porque todos coincidimos, como bien decía el presidente hace un momento, en que este era un diálogo muy necesario. Así que valorar que se haya generado este espacio de conversación, porque nos permite ir consensuando miradas, finalmente. Hay algo que tenemos todos en común, y es que creemos que la educación superior es necesaria en la región de Aysén. Veamos cómo lo podemos hacer para sacar en conjunto esta tremenda tarea que tenemos por delante. Hoy día les voy a presentar dos partes, que la primera es brevemente en torno a los desafíos de la educación superior chilena, y después trabajar o exponer también brevemente, prometo ser breve, la agenda de modernización de educación superior que estamos impulsando desde la administración del presidente Boric. Y también aclarar que esta es una versión regional de una exposición que hiciera el subsecretario Víctor Orellana en un seminario muy reciente que se hizo sobre modernización de la educación superior. Entonces, los lineamientos generales nacen de la Subsecretaría de Educación Superior y le dimos ahí una pequeña bajada regional. Adelante. ¿Qué está pasando? ¿Qué desafíos estamos enfrentando desde la educación superior a nivel nacional, pero también regional? A nivel nacional hemos visualizado desde ya prácticamente una década un crecimiento económico casi estancado. 1,8, en realidad no es un estancamiento, pero sí hay una desaceleración importante en el crecimiento económico, muy lejos del 4 o 5% que se visualizaba antes del 2013 o 2014. Por lo tanto, hay un escenario económico donde tal vez estamos viendo los síntomas de agotamiento de un modelo económico al cual le tenemos que dar un refresh, podríamos decir, para ver cómo volvemos a impulsar un crecimiento económico que a la vez nos permita pensar también en una economía equitativa. Ahí hacia la derecha arriba ven también la baja productividad. Somos uno de los países de la OCDE en la parte más baja, digamos, de la cadena de productividad. Nuestra productividad es comparativamente en torno a la mitad del promedio de la OECD, y eso implica, en el fondo, que por cada profesional o por cada trabajador o trabajadora estamos produciendo mucho menos de lo que pudiésemos. Hay un montón de factores involucrados. A veces la productividad un poco se caricaturiza como que, bueno, es que aquí los chilenos somos tan flojos. La verdad es que es muchísimo más complejo que eso, y estoy segura que las personas presentes que se manejan en el mundo económico saben perfectamente que tiene que ver con inversión, tiene que ver con capacitación, tiene que ver también con una estructura productiva que lamentablemente no nos está permitiendo darle un empuje a la productividad. También estamos en un contexto de fuerte conflictividad social. Hemos tenido no una, sino que varias manifestaciones masivas, particularmente desde el mundo social, el mundo educativo en su minuto, pero también el mundo de la vivienda, el mundo de los trabajadores y las trabajadoras, en su minuto el tema de la AFP. Continuamente hay demandas sociales que se perciben como insatisfechas, y eso también es parte del contexto que la educación superior nacional se tiene que hacer cargo. Y finalmente, que algo que es ya global, son los desafíos ambientales. O sea, cruzan transversalmente todas estas áreas. Hay un sistema productivo que tiene que hacerse frente, incluso la inversión pública, la manera como pensamos las ciudades, tiene que pensar que estamos en un contexto de cambio climático. La siguiente. Pero también tenemos desafíos que son propios de la región, es decir, a nivel nacional, o sea, estamos sin duda alguna enfrentándonos a todo lo que está viviendo el país de manera general, pero a nivel regional hay obviamente especificidades. Y la primera que podríamos mencionar es que estamos en un territorio donde la instalación del Estado es muy reciente. La otra vez analizamos con el gobierno regional que somos el territorio occidental que más tarde se pobló en la historia. Por lo tanto, tenemos ciudades que, bueno, hay poblados que tienen 100 años, 100 y tantos años, pero lo cierto es que el Estado siempre llegó detrás de las personas. Primero se instaló la población, y después las carreteras, y después el servicio civil. De hecho, la educación, que es el área donde me desempeño, es muy gráfico porque fueron los pobladores y las pobladoras que autoconstruyeron sus escuelas, y la persona más instruida enseñó a leer y a escribir, y después forzaron a que llegara un maestro, una maestra del Ministerio de Educación, y así con todo el registro civil, las carreteras, poblados que hasta hace muy poco tiempo, Tortel, por ejemplo, donde no había ni siquiera camino, Melinca, tema sanitario que está hoy día siendo tan discutido, porque hay una crisis sanitaria importante en Melinca, producto de que no hay un sistema sanitario acorde a los estándares contemporáneos. Y es porque primero llegó la gente y después llegó el Estado. Entonces, esto es un desafío que transversalmente tenemos que enfrentar el ecosistema de educación superior, el Estado y también el ecosistema productivo. Obviamente esto impacta en que tenemos un desarrollo productivo que es más bien incipiente. Si bien tenemos núcleos productivos de última tecnología, con tecnología de punta, en general
el desarrollo productivo de la región tiene mucho por delante. Y esto sí que, más que un eufemismo, lo digo con mucha esperanza, en la región está todo por hacer. Y muchas personas que venimos de fuera, creo que coincidimos, siempre conversamos esto con gente que venimos de fuera, es esperanzador y también desafiante ver un territorio donde realmente, cuando uno busca hacer iniciativas, innova, todo, digamos, se siente como una carretera abierta, porque está todo por hacer en nuestro territorio. Porque todavía tenemos la historia por delante. Tenemos una muy baja densidad poblacional y eso impacta nuevamente en todo y particularmente en nuestro ecosistema de educación superior, que tiene un financiamiento que es principalmente por estudiante, el grueso, o al menos en la zona norte, el grueso del financiamiento viene por cada estudiante, por lo tanto la baja densidad poblacional es un tema súper importante y todo lo anterior repercute en que nuestro ecosistema de educación superior naturalmente está también poco maduro, es incipiente. Las instituciones más antiguas presentes me podrán corregir, en torno a 30 años, que se instalaron en el territorio, versus una Universidad de Chile que va por los 180, 200 años. Entonces, evidentemente que hay un desarrollo interno, institucional, que obviamente tenemos mucho por delante todavía por trabajar. La siguiente, por favor. Este gráfico creo que resume bastante bien el tema de la productividad, que es tal vez uno de los desafíos más, como que sintetiza un poco todo lo anterior, ¿no? O sea, baja escasa inversión estatal, un ecosistema de educación superior, etcétera, se resume y muchas veces se puede observar en la productividad. En la línea azul, que se ve chiquitito, está la cobertura de educación superior entre 18 y 24 años, que ha subido. No obstante, la productividad, que son básicamente las otras líneas, se ve esencialmente estancada. Es decir, tenemos más profesionales, pero no necesariamente esos profesionales están insertándose en una economía donde pueden ser más productivos. Y ahí enfatizo, no tiene que ver, insisto, con que la gente es floja y el chile nos saca la vuelta. Es una visión muy simplista. Las personas somos productivas cuando nos insertamos en un entorno productivo que, entre comillas, donde podemos dar todo lo mejor de nosotros. Donde hay tecnología, una organización productiva, etcétera, que nos permita realmente sacar lo mayor de la productividad. Adelante. A nivel de educación superior regional, y esto no es ninguna novedad, lo hemos conversado con varios integrantes de instituciones de educación superior aquí presentes. En primer lugar, ¿cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son las amenazas? Está como un medio foda, podríamos decir. Las oportunidades, en primer lugar, es que la ley 21.091 de educación superior nos habilita, incluso más bien nos mandata al Ministerio de Educación para proponer una estrategia de mediano a largo plazo de desarrollo de la educación superior. Y eso nos obliga, en el fondo, a tener una mirada, una perspectiva que nos permita ir desarrollándose adelante a la educación superior y no solo ir resolviendo la urgencia, sino que tenemos un mandato y ese es el mandato que hemos recogido para poder proponer esta agenda de modernización que voy a describir brevemente más adelante. Así que tenemos la obligación, en el fondo, de modernizarnos y de revisar, por ejemplo, cosas tan importantes como la lógica de financiamiento. La baja densidad poblacional, a pesar de ser un tremendo desafío y a ratos también un problema, también nos predispone a la colaboración y a la coordinación. Lo hemos hablado con todos los rectores. En la región no tenemos otra opción que coordinarnos y articularnos y colaborar entre nosotros. Porque la lógica de competencia aquí nos hunde a todos. ¿De qué sirve tener 2 o 3 carreras, por ejemplo, en la misma área productiva? No tiene sentido, porque no hay población suficiente. Por lo tanto, coordinémonos, vayámonos especializando, hagamos articulaciones virtuosas entre instituciones y hay predisposición para ello. Lo digo con confianza porque lo hemos hablado con los distintos rectores. Y además, lo que mencionaba antes, tenemos un amplio espacio para el desarrollo productivo y social. Y esta mirada, claro, efectivamente estamos, entre comillas, en un retraso en el desarrollo y la instalación del Estado. Sin embargo, nos estamos desarrollando el Estado íntegramente con la perspectiva del siglo XXI. Es decir, estamos mirando el desarrollo productivo hoy día pensando en cómo hacemos para hacerlo también sostenible, por ejemplo, con el medio ambiente, que es un debate que si llegábamos 100, 200 años atrás, no era debate, porque había que taladrar, porque había que cortar. De hecho, nuestra región también sufrió en buena parte los embates de eso. Sin embargo, hoy día estamos obligados a pensar cómo hacemos para tener un desarrollo productivo que sea congruente con el medio ambiente, porque estamos pensándolo hoy día, en el siglo XXI. Entonces, nuestro camino lo estamos empedrando, digamos, con los conceptos contemporáneos. Entonces, pienso sin duda alguna que tenemos una tremenda oportunidad. Ahora bien, también tenemos amenazas. Tenemos una fragilidad financiera importante, y esto no es solo de la región, sino que a nivel general, porque el sistema de educación superior se financia en buena parte por el sistema de voucher. Es decir, un estudiante
que va, entre comillas, con un voucher imaginario y a la institución a la cual postula o en la cual se matricula, entonces le entrega el recurso a esa institución, lo cual, yendo al segundo punto, promueve una lógica de competencia por estudiantes, naturalmente. Mientras más estudiantes tengo, más recursos tengo. Y que si caemos en nuestra región en esa lógica, perdemos. No nos va a permitir flotar a todos juntos en la región. Es positivo tener un ecosistema diverso, pero tenemos que saber coordinarnos y articularnos. Por lo tanto, esta misma lógica de financiamiento vía voucher también puede ser un problema. Y además, tenemos una escasa masa crítica profesional y con pocas oportunidades de especialización. Si uno quiere buscar personal especializado en determinada área, incluso en la misma gestión de instituciones de educación superior, no hay muchísima gente que conozca del tema, porque nuestras universidades son incipientes, lógicamente, o en cualquier área o rubro en general. Hay que traer a la gente de fuera, o bien saber especializarnos aquí, pero eso requiere de una inversión importante que actualmente tampoco estamos en condiciones de hacer, o tenemos que buscar cómo hacerlo. En este contexto, el presidente Boric ha planteado una agenda de modernización para un desarrollo humano sostenible. Sí. Mencionó el presidente en el Congreso Futuro el año pasado, decía: el conocimiento será el nuevo cobre de Chile, y como gobierno daremos un impulso a la educación, la ciencia y la innovación. En este escenario tenemos que pensar un desarrollo económico de aquí a los próximos 50, 100 años, pero no en los códigos antiguos, donde en algún minuto se habló de la industrialización por sustitución de importaciones, ¿no es cierto?, donde si yo traigo un auto desde fuera, mejor lo fabrico acá y sustituyo esa importación. El día de hoy eso tiene muy poco sentido. O sea, es inviable pelearle a China y a AliExpress, que en 2 segundos puede importar algo de la mayor complejidad productiva posible, un gigante económico, industrial, donde están toda la cadena productiva ahí mismo, en el mismo territorio. Es absolutamente inviable pretender luchar contra eso. Tenemos que pensar en un desarrollo productivo que potencie las ventajas comparativas que tenemos en el territorio, pero que las complejice también. Que pasemos a sacar valor agregado de los productos, de los bienes comunes que tenemos aquí en el territorio, siendo responsables y respetuosos con el medio ambiente y aprovechando esas ventajas comparativas, pero agregándole conocimiento, escalando en la cadena productiva. Por ejemplo, la tremenda inversión que se ha hecho recientemente en Magallanes, con el famoso hidrógeno verde. ¿Qué oportunidades tenemos aquí en el territorio? En materia de energías renovables, en materia de turismo, por ejemplo. En materia de silvicultura también, pensando en silvicultura sostenible. Tantas oportunidades que podríamos tener. Y para eso el conocimiento es clave. Es clave. Y las universidades, naturalmente, y las instituciones de educación superior son la llave. Adelante. ¿Qué horizonte tiene esta agenda de modernización? Que, insisto, es un mandato de la Ley 21.091. Tenemos que pasar de una educación superior desorganizada y orientada exclusivamente a la movilidad social individual a una educación superior sistemáticamente ordenada bajo principios públicos y orientada al desarrollo humano sostenible. Aquí las claves es como pasar del desorden y la desregulación a un sistema que sea armónico y articulado, a un sistema, en el fondo, que no dependa de la voluntad particular de por aquí y por allá, sino que podamos coordinarnos pensando en que tenemos la magnitud de desafíos que se exponían al principio, ¿no? Tenemos un cambio climático de frente, tenemos una productividad que está estancada, tenemos que repensar nuestra economía y para eso tenemos que articularnos y pensar en un sistema que esté al servicio de ese desarrollo económico, humano y sostenible. Adelante. 3 ejes: modernización académica y de gestión. Son 3 ejes que, insisto, voy a describir de manera muy somera porque yo sé que hay interesantes exposiciones a continuación. Tenemos que modernizar la carrera académica, tenemos que configurar ambientes habilitadores para el desarrollo de trayectorias formativas flexibles y articuladas. Pensar en distintas articulaciones, por ejemplo, entre el área técnico-profesional, el área de las instituciones de educación superior, las universidades. Pensar en distintas maneras de poder egresar, repensar también lo que significa un título. Tenemos un montón de distintas oportunidades de cursos, diplomados, formación. ¿Por qué unos son 5 años? ¿Por qué otros son 4 años? A ratos son distinciones más bien arbitrarias, ilegibles, decía el subsecretario en su exposición. ¿Qué quiere decir ser un licenciado, ser un titulado? Repensémoslo y pensemos un sistema más articulado.
y fortalecer la vinculación de la investigación y la creación con las prioridades y estrategias de desarrollo regional y territorial. ¿Cómo hacemos para crear instrumentos de política pública que nos permitan que las instituciones de educación superior se pongan al servicio de las estrategias de desarrollo? Porque antes se mencionaba, tremendamente importante, las instituciones de educación superior generan formación de pregrado y le dan oportunidades a las familias de ir progresando económicamente, y eso obviamente también genera progreso en la comunidad completa. Pero las instituciones de educación superior también generan investigación, vinculación con el medio, desarrollo cultural, son focos de desarrollo completo, además de lo importante que es la formación de pregrado. ¿Cómo hacemos para que eso efectivamente ocurra de la manera más armónica posible con las estrategias de desarrollo regional y territorial? Tenemos que modernizar la gestión, la gobernanza y el financiamiento de la educación superior. Antes mencionábamos el tema de los instrumentos de financiamiento en base a voucher. ¿Cómo hacemos para generar un financiamiento que sea pertinente a las necesidades del territorio y suficiente para el funcionamiento de las instituciones de educación superior? Tenemos presente el CFT estatal, que se financia con una lógica distinta. Se financia en una proporción al menos con un polinomio de 11 variables que está incorporada, por ejemplo, la pobreza relativa del entorno donde se ubica el CFT, la proporción de la matrícula, hay también variables de equidad de género, si no me equivoco. O sea, incorporan el contexto y en función de eso, una porción de su financiamiento se le asigna de acuerdo a esas necesidades de funcionamiento y el contexto donde se inserta. Estamos pensando y evaluando un sistema semejante, obviamente no igual, para las instituciones de educación superior. Finalmente, educación superior para un desarrollo humano inclusivo, igualitario y sostenible. Y aquí incorporan hartas medidas relacionadas, por ejemplo, con la compatibilización de los estudios, con la vida y con los cuidados, la inclusión en educación superior. Hemos trabajado mucho la inclusión en el sistema escolar, con los programas de integración, etcétera, pero después se llega a la universidad y esos apoyos desaparecen, excepto que la universidad tenga una voluntad particular de generar algunas articulaciones. La ley mandata en términos muy generales a las instituciones de educación superior a generar apoyos para estudiantes con necesidades educativas especiales, pero ¿cómo hacemos para que eso sea sistemático y efectivamente entreguemos oportunidades de educación para todos y todas? La siguiente y ahí tengo. Eso. Muchas gracias. Bueno, primeramente valorar y apreciar este espacio que organiza la Corporación Aysén por Aysén, donde se reúnen a todas las instituciones de educación superior en el territorio. Pudimos conocer sus proyecciones y desde el Ejecutivo también pudimos exponer cuál es la agenda de modernización de la educación superior que estamos proponiendo como gobierno del presidente Boric, que se centra en materias de financiamiento, de gestión y de desarrollo académico. Tenemos muy claro que las instituciones de educación superior, sean técnicas, sean universitarias, son un puntal para el desarrollo del territorio, no solo por la formación de pregrado, que ya en sí es tremendamente relevante, sino que también porque investigan, generan vinculación con el medio, generan desarrollo cultural. Por lo tanto, entendemos que si queremos una región de Aysén enfocada en un desarrollo humano y sostenible con el medio ambiente, tenemos que, sin duda alguna, fortalecer a nuestro ecosistema de educación superior, y ese es el compromiso que tenemos como gobierno.